Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Todo a Pulmón. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto acompañarlos desde las 12:02 en compañía de mi amigo Jorge Jacobs, a quien le doy la bienvenida. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, amigos, rápidamente vamos a ir a comentar con ustedes cuáles son las notas que consideramos más relevantes hoy para comentar con los oyentes, que por supuesto van a incluir algunos temas relacionados con la próxima elección presidencial, y vamos a hacer un análisis acerca de quiénes van al final a integrar el Congreso de la República, que como ustedes recordarán, ayer más o menos cuando estábamos terminando Todo a Pulmón, oficializaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral las bancadas para el próximo legislativo. Y tal y como se esperaba, la bancada mayoritaria va a estar en manos de la UNE. Al menos no se quedaron con los 54 o 55 diputados que en un momento se habían comentado, pero bueno, se quedaron con 52, que igualmente es un montón, y sobre todo cuando les planteemos con quienes consideramos pueden hacer alianzas, lo considero yo poco difícil que va a ser, si es que acaso llega Sandra Torres a ejercer como presidente, lo sencillo que va a ser para los señores de la UNE hacer alianzas con los diputados de otros partidos, como es el caso de UCN, que yo sé que nos sigue impresionando a ustedes, a nosotros y a muchos más, que cómo es posible que hayan terminado con 12 diputados. Pero bueno, ya que estoy en esto y mientras Jorge se prepara para que lo comparemos con lo que nosotros habíamos comentado en un principio, ¿se recuerdan? Que Jorge hizo un cálculo con los datos preliminares. Pues bueno, ya ese cálculo Jorge ya lo comparó y por supuesto que lo vamos a compartir con ustedes. Pero vamos, ¿cuál es la distribución por partidos políticos? UNE, 52. Vamos, 17. Vamos, que es el partido de Yamatei. UCN, 12. Valor, 9. El partido de Suri. FCN Nación, 8. Bienestar Nacional, Bien, que es el partido de Alfonso Portillo, 8. Movimiento Sevilla, 7. Visión con Valores, Viva, 7. Todos, 7. Humanistas de Guatemala, 6. Creo, 6. WINAC, 4. Victoria, 4. Prosperidad Ciudadana, 3. Partido Unionista, 3. URNG Maíz, 3. PAN, 2. Movimiento para la Liberación de los Pueblos, o sea, CODECA, 1. Y Podemos, 1. Así es como va a quedar integrado el próximo Congreso, que va a tener 160 diputados, porque se recuerdan que dentro de esas nefastas modificaciones que hicieron a la ley electoral y de partidos políticos, que por cierto, un paréntesis, no puedo creer que hay quienes falsean a tal grado la realidad que todavía consideran que fueron buenas estas modificaciones y que lo que estamos experimentando los guatemaltecos es un periodo de transición hacia un bien, hacia algo más claro, hacia una maravilla de democracia, gracias a esas modificaciones centralizadoras, autoritarias, controladoras y violadoras de los derechos individuales de las personas, que a quienes más han afectado es precisamente a los partidos nuevos o a los partidos con menos afiliados, entre comillas, porque pienso que habría que cuestionarse ese tema de los afiliados, en fin, pero
Apreciables oyentes, regresando otra vez al punto, estas que han sido un total fracaso, el origen de todos los problemas, y no tengo ninguna pena en decirlo porque así es, y lo puedo probar, el origen de los problemas específicos relacionados con esta elección, no digo los problemas que vivimos los guatemaltecos, en general, en particular aquellos compatriotas nuestros que no les va quedando más opción que emigrar, independientemente de las amenazas de Donald Trump, de las cuales también vamos a comentar en unos minutos, pues que ya hoy mismo, hoy viernes, finalmente lo que desde ayer ya se comentaba, ya lo oficializó Donald Trump, y es que las redadas, según las cuales se van a atrapar alrededor de 1 millón de hispanos, y quiero hablar acerca del tema del racismo, porque sí he meditado bastante en lo que respecta a lo que está sucediendo en Estados Unidos, y sobre todo lo lamento el resurgimiento de ciertos prejuicios entre una minoría, porque no es la mayoría de estadounidenses, pero sí una minoría que está resucitando o les está dando una nueva vida a prejuicios que en el largo plazo nos hacen mal a todos y nos retroceden en ese camino del progreso, entendiendo como progreso la posibilidad que tenemos todos de a partir de nuestro esfuerzo mental, nuestro esfuerzo físico, vivir la mejor vida posible a nuestro alcance. Pero esa mejor vida posible solo será una realidad cuando entendamos que se tiene que dar dentro del marco de un verdadero Estado de Derecho, dentro de una verdadera república, dentro de un verdadero sistema capitalista que nos permita el alcanzar nuestros valores y conservarlos, partiendo del hecho que para poder lograr nosotros, al fin, no solo nuestros valores, sino como lo mencionaba ayer, nuestro propósito moral más alto, que es ser felices, tenemos que entenderlo, que ese estado, porque es un estado al final, apreciables amigos, solo lo logramos alcanzar y mantener cuando lo hacemos respetando los derechos individuales de los demás, la vida, la libertad y la propiedad. Y con ese derecho que nos da el ser respetuosos, también nosotros, de esos derechos individuales de los demás, exigirle a los demás que nos respeten, para que algún día ojalá pudiéramos vivir en un mundo sin estas lacras. Pero bueno, y tengo aquí una frase, son unos comentarios que están en uno de los ensayos que está en la virtud del egoísmo de Ayn Rand, que a pesar del terror que les pueda causar el nombre a algunos de nuestros oyentes, es un libro de ensayos de Ayn Rand que les sugiero que lo lean. Va a cuestionarlos y va a ayudarlos de una forma que ustedes no han imaginado, a cuestionarse, repito, a sí mismos y a aclararse las ideas. Pero en uno de esos capítulos, Ayn Rand habla del racismo. Ahorita les voy a decir específicamente en cuál. En el The Virtue of Selfishness, aquí lo tengo en página, en el capítulo que precisamente se llama así, racismo. Es en la que ella aborda esta que considera, rápidamente les voy a decir, el racismo es la forma más baja, más crudamente primitiva de colectivismo. Es la noción de atribuir un significado moral, social o político al linaje genético de un hombre. La noción de que los rasgos intelectuales y caracterológicos de un hombre son producidos y transmitidos por la química interna de su cuerpo, lo que significa, en la práctica, que una persona debe ser juzgada no por su propio carácter y acciones, sino por los personajes, las características y las acciones de el colectivo de sus antepasados. Digo esto porque yo tengo la versión en inglés y entonces pues aproveché el traductor de Google para poder leerlo en español, pero se los puedo leer también en inglés. Dice: Racism is the lowest, most crudely
primitive form of collectivism. It is the notion of ascribing moral, social, or political significance to a man's genetic lineage. The notion that a man's intellectual and characterological traits are produced and transmitted by his internal body chemistry, which means, in practice, that a man is to be judged not by his own character and actions, but by the characters and actions of a collective of ancestors. Entonces, en general está muy buena la traducción, George, ¿qué te parece? Cada vez está mejorando más. Es increíble cómo la inteligencia artificial está haciendo que mejoren estas traducciones. Pero continúa Ayn Rand, y esto es por lo que realmente pienso que está sucediendo en Estados Unidos a partir de este absurdo de perseguir a personas que tienen años de ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza que hay en Estados Unidos. Y pensaba, hoy empecé a escuchar un audiobook acerca de la historia de Alexander Hamilton. Ya saben los oyentes que a mí me interesa, me llama la atención el entender no solo lo que sucedió en aquella década de los años, aquellas décadas finales del siglo XVIII en Estados Unidos, sino también las personas que formaron parte de esa historia que ha permitido hoy a cientos de millones de personas mejorar su calidad de vida de una forma impresionante. Pero el origen de todo el bienestar que hoy gozan los estadounidenses está en esas discusiones que llevaron a cabo los llamados Founding Fathers. Dentro de estos, uno de ellos, probablemente uno de los más conocidos, es Alexander Hamilton, conocido por muchos motivos, por esa personalidad explosiva que tenía él, que describe Ron Chernow en este libro que estoy escuchando sobre la vida de Alexander Hamilton. Que pues ya casi lo terminé y quedé con ganas de escucharlo de nuevo porque llama la atención que este hombre bastardo, porque nace de una unión en la cual su padre no se había casado con su madre, y no solo su padre no se casa con su madre, sino que lo abandona a él y a su hermano cuando tenían apenas 11 años, para que la madre muriera al poco tiempo después y quedaran ellos huérfanos. Y un dato muy interesante es que Alexander Hamilton es un self-made man. Él se hizo a sí mismo, es autodidacta, tenía mucho interés por leer y aprender, y supo, frente a las circunstancias adversas que le tocó enfrentar desde su mismo nacimiento, porque tú sabes, George, que Hamilton ni siquiera nace en las colonias en América. Alexander Hamilton nace en una isla del Caribe, y hasta ahí va a vivir, en una de las islas, no en la que nace, sino en otra. Ahorita no recuerdo cuál es el nombre de la otra isla, pero déjenme que lo recuerde. ¿En cuál es la que luego se va a Saint Croix, o sea, a Santa Cruz? Saint Croix es donde él va a pasar parte de su adolescencia, hasta que logra, gracias a sus habilidades de escritor y a un poema, logra un trabajo ya en Nueva York, y se va. Bueno, no voy a seguir yo con la historia de Hamilton acá. Lo interesante que tienen muchos claroscuros la historia de Hamilton, y en particular ese enfrentamiento que va a tener, que es célebre, con Thomas Jefferson. Pero, y obviamente en las discusiones entre Thomas Jefferson y Hamilton, pues yo voy a estar más de acuerdo con Jefferson que con Hamilton. Sin embargo, Jorge, es interesante todas esas discusiones que primero llevan a cabo en el Continental Congress, y luego ya en las reuniones donde ya discutieron la Constitución, y cómo estos hombres ilustrados, independientemente de sus raíces, lograron el que con sus errores cuestionables
como el tema de haber aceptado el que siguiera considerándose legal, entre comillas, porque luego eso fue lo que precisamente va a cuestionar Lincoln, que se considerara legal la esclavitud con tal de que firmaran para constituir Estados Unidos, porque estaban enfrentadas esas dos visiones que había comentado en otras ocasiones con los oyentes, que las encontramos, una en los Federalist Papers, y precisamente Hamilton es uno de los escritores de los Federalist Papers, junto con Madison y Jay, y luego los Anti-Federalist Papers, Jorge, los que no consideraban que las 13 colonias tenían que formar un solo estado, aunque mantuvieran cierta independencia las colonias. Pero bueno, a lo que yo quería llegar es que ya van a decir los oyentes, pero Marta Yolanda, aterrizá, sí, ya voy a aterrizar, disculpen, esta semana creo que no había hecho muchas digresiones. Cuando yo veo lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, Jorge, y que vemos que según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con estas medidas de salvajes, inhumanas de Donald Trump, porque están tratando a los inmigrantes, los que son hoy inmigrantes, en un país construido por inmigrantes, los están tratando como que si fueran animales, Jorge, y esto es una realidad que hay que reconocerla. Los tratan como animales. Y esas redadas son violentas. Y dentro de los que están haciendo las redadas hay personas llenas de rencor y llenas de todos esos prejuicios racistas. Y regreso a la traducción de Ayn Rand, que me parece interesante. Más adelante también, en este capítulo entero hay que leerlo, el capítulo de racismo en la virtud del egoísmo. Dice Ayn Rand también en otra parte, y les voy a leer la traducción. El racismo afirma que el contenido de la mente de un hombre, imagínense esa tontería, no su aparato cognitivo, sino su contenido se hereda. Que las convicciones, los valores y el carácter de un hombre se determinan antes de que nazca, por factores físicos fuera de su control. Esta es la versión del hombre de las cavernas, de la doctrina de las ideas innatas o del conocimiento heredado, que ha sido completamente refutada por la filosofía y la ciencia. El racismo es una doctrina de, por y para los brutos. Eso es lo que lo puso Ayn Rand y estoy totalmente de acuerdo con ella. Es una versión de colectivismo de granja o ganadería apropiada para una mentalidad que distingue entre varias razas de animales, pero no entre animales y hombres. Como toda forma de determinismo, el racismo invalida el atributo específico que distingue al hombre de todas las demás especies vivientes, su facultad racional. El racismo niega dos aspectos de la vida del hombre, la razón y la elección, o la mente y la moral, reemplazándolas con la predestinación química. O sea, esto es fabuloso. Yo quisiera hacerle copy-paste y solo ponerle los correctos quotes y publicarlo y distribuirlo por todos lados. Y cuando ves, Jorge, toda esa amenaza a partir del próximo domingo, ¿para qué? Al final, yo fui de las primeras que aplaudió las decisiones, algunas que no todas, de las decisiones en materia económica que ha tomado Donald Trump, que precisamente han permitido mantener un crecimiento sostenido de la economía de los estadounidenses, que no es otra cosa que un atraer inversiones de capital para que puedan transformar recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo. ¿Por qué eligen no solo nuestros compatriotas, sino los salvadoreños, los hondureños, los haitianos, los africanos? Bueno, todos aquellos que pasan por nuestra Guatemala y por México también con el objetivo de llegar a Estados Unidos. ¿Por qué lo hacen? Porque en Estados Unidos van a encontrar a un estadounidense que les dé trabajo. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que los descendientes de esos inmigrantes valientes, como los que fueron los que formaron originalmente Estados Unidos, personas que fueron en su momento influenciadas por Jefferson, por Madison, por Adams, por Hamilton, con todos y las diferencias que se pueda tener con ellos,
por el mismo George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, que por cierto, al final Hamilton cumple una especie como de chief of staff del gobierno de Washington, que es el que le da la oportunidad a este joven impetuoso que escribía muy bien a que tuviera una carrera política importante, que lamentablemente termina demasiado joven y de una forma violenta, en un duelo que tampoco viene hoy al caso. Pero, de nuevo, ¿qué pasó con los descendientes de estas personas? ¿Qué pasó con los descendientes de los inmigrantes que llegaron atraídos por esas noticias que ya llegaban a Europa en el siglo XIX de que algo estaba pasando en Estados Unidos? Aquellos que tal vez no leyeron Democracia en América de Alexis de Tocqueville, pero alguien que la leyó, la comentó y se empezó a generar la idea de que en Estados Unidos el que llegaba a trabajar podía disfrutar del fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su inversión, de sus riesgos. ¿Qué pasó con los descendientes de esa gente, Jorge? ¿Qué pasó en el siglo XX? Por supuesto, yo puedo responder, pasó el Estado benefactor mercantilista, entre otras cosas. Pasó el control del gobierno de la educación, y que ya esto no se les enseña a los mismos estadounidenses. ¿Dónde están los descendientes de esos inmigrantes para defender a los inmigrantes de hoy, que están la mayoría? Por supuesto que más de algún marero se cuela, por supuesto que más de algún pillo, por supuesto que más de algún vividor y un oportunista, que los hay en todos lados, pero eso es lo que hay que hacer, es como a cualquiera, independientemente de la nacionalidad. Si llega un ladrón, si llega un vividor, si llega, quitarle los privilegios, y el que haya cometido un delito o un crimen en Guatemala, Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, se le debe de llevar a un juicio, y si es vencido cumpliendo con el debido proceso, esa persona debe compensar a sus víctimas para que haya justicia. Pero venir y hacer toda esta condena a millones de personas trabajadoras que los gringos, el día que se vayan todos esos trabajadores de su país, ¿quién va a ir a hacer todos los trabajos que ellos hacen, Jorge? De nuevo, yo hoy pensaba que independientemente del bien que hizo Donald Trump eliminando impuestos y desregulando y denunciando algunos acuerdos a nivel internacional, cuánto mal él ha hecho en la moral de la gente, en la, no se diga, al comercio internacional, con esa su absurda guerra contra comercial y eso, pero principalmente el daño que está haciendo a la moral de la gente productiva, de la gente trabajadora en Estados Unidos, sea o no nacido en Estados Unidos, es tremenda. Y reavivando estas ideas racistas, porque eso es lo que está haciendo él. ¿Quiénes son estos hombres violentos que creen que solo porque son blancos heredaron los genes de Jefferson y Hamilton? Lo dudo. Pues al fin, de nuevo, nosotros no heredamos ideas, no heredamos talentos, no heredamos capacidades. Todas esas nosotros las cultivamos desde pequeños, cultivando virtudes correctas que nos permitan llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero bueno, en fin, creo que me excedí un cachito, pero quería yo comentar esto, porque a mí me da mucha tristeza, mucha tristeza, Jorge. Hoy estoy muy triste. Por eso es que Jorge me está acompañando desde un principio. Pero igual no me ha dejado hablar. Hoy estoy muy triste por todo esto, por ver esa amenaza absurda que solo hace un daño real a la moralidad, no solo de los estadounidenses, sino de todos, que es un retroceso en la evolución, en la evolución, por eso, en las cosas positivas que debían de irse subsanando en el camino. Es triste, todos esos prejuicios que hay de la gente que
que no se da cuenta que si queremos convivir en paz, lo que debemos hacer es respetarnos mutuamente, respetar la vida, la libertad y la propiedad de los demás, y convivir, compartir e intercambiar con quien nosotros elijamos. Si yo no coincido en tus elecciones, pues tú no sos mi par y yo no voy a compartir contigo, pero yo no te voy a imponer a ti mi escala de valores, Jorge. Sí, hoy me dan tristezas varias cosas. Pero bueno, en fin, para ir terminando, va a ser interesante quién es nuestra invitada hoy en Todo a Pulmón. A partir de la 1:25 voy a estar conversando sin cortes comerciales. ¿Qué talito? Voy a estar conversando vía telefónica, porque sí, está en Guatemala y va a estar hoy en un interesante conversatorio a las 3 de la tarde con Carol Ríos de Rodríguez, en el stand de UFM Ediciones en Filgua. Va a estar conversando Gloria con Carol acerca del más reciente libro de Gloria, que se titula Cómo hablar con un conservador, que me hubiera encantado poder estar presente en esa conversación, pero yo voy a tener una conversación previa con Gloria vía telefónica en Todo a Pulmón a partir de la 1:25. ¿Y por qué digo que va a ser interesante? Porque Gloria aborda en este libro muchos de esos prejuicios que nos hacen daño a esa búsqueda que algún día todos seamos iguales ante la ley. Y que hay que ser bien claros que un conservador no es un liberal. Más aún ayer, como lo comentábamos con nuestro invitado Roberto Ardón, los conservadores y los liberales eran los que a principios del siglo XIX se enfrentaban, mientras se estaba empezando a germinar las ideas del socialismo, el socialismo utópico, San Simón, y bueno, luego vendrán Marx, Engels y muchos más. Pero, en fin, George, adelante. No, antes de que caigamos a la pausa. Solo quería responder a tu pregunta. ¿Y qué pasó con los descendientes? ¿Qué pasó con esos descendientes valerosos de todos esos inmigrantes? Bueno, descendientes de esos valerosos inmigrantes, ¿no? Pues la respuesta es muy sencilla y es una frase, ahorita no recuerdo de quién, que decía: la libertad siempre está a una generación de desaparecer. O sea, básicamente a todos nos corresponde dar esa batalla. No hay, o sea, si nuestros papás la dieron, pues qué bueno, pero tenemos cada uno de nosotros que esforzarnos precisamente en esa batalla de las ideas, porque si no, podemos perder todo lo que se ha ganado a lo largo de 2.000, 3.000 años de historia. Se puede perder en una generación. Bueno, ya que hiciste dar esa batalla de las ideas, quiero agradecerle a los liberhéroes que ya están dando esa batalla con nosotros. Agradecerle a Michelle Fernández, a José Calderón, con quien vamos a conversar en unos minutos desde Nueva Orleans. Así es, nuestro oyente José Calderón lo vamos a escuchar hoy para que nos comente brevemente cómo están enfrentando en Nueva Orleans el huracán Barry. Y qué bueno ver que José está bien. Y bueno, gracias a Lucía Pasarelli Sandoff, que también es una de estos 31 liberhéroes que ya ha compartido Todo a Pulmón. Espero que Susan Labañino también, Jennifer SF también es de las liberhéroes que ya está dando la batalla de las ideas, como nuestro querido amigo Ramón Parellada. También gracias a Tonito Cali. Alberto Núñez Lossi también dice presente y compartiendo, al igual que lo hace Enrique García Salas Müller. Roberto García también comparte Todo a Pulmón. Lo hace también Julie Moines, muchísimas gracias. Lo hace Judith Rodríguez, y qué maravilla, yo creo que hay varios que se han unido ya a esos 31 que yo mencionaba. Jorge, gracias por los buenos comentarios. Y los buenos deseos de ustedes para nosotros, también por comentarios como este que nos deja Marta Isabel Niños y Fuentes, que más adelante vamos a tratar. Dice: hola MJ y JJ, les cuento que Misco ya no es Netolandia, ahora es Sandrolandia. Uy, sí, qué horror, pero por pura conveniencia, bueno, ambas cosas creo que son lamentables. Y una de las cosas que yo le mencionaba ayer es que realmente, a Jorge le decía, ¿qué realmente habrá estado pensando Sandra Torres cuando Neto Brand feliz enseñándole su disfraz, porque es un disfraz, por favor, de Iron Man?
¿qué debe estar pensado? Ay, yo, bueno, con este ridículo teniendo que firmar cosas, pero bueno, las voy a firmar con tal de que me apoye. Pero lo que se le olvida a doña Sandra es que nadie puede endosar el voto de otros. Cada uno de nosotros es responsable de cómo va a votar. Pero bueno, veamos rápidamente, solo voy a ir con quienes han compartido, de ahí regreso a los comentarios. Gracias a Alejandra Ramírez, Luis Roldán, Juan Godínez, también tengo que ir a los que puedo ver, yo sé, pero veamos Lorena Juárez de Rosales, también a don Florentino García, que no le gusta nuestro programa, pues con mucho gusto puede, don Florentino, por favor, puede usted retirarse. Este no es un programa de permanencia obligatoria. De ahí Michelle Fernández dice, veamos, ánimo Emeye, no esté triste. Muchísimas gracias a Michelle. Y quienes más, saludos, nos envían saludos desde California. Marvin Baquiax también nos saluda, al igual que Ingrid Berganza, Ani Serrano. Qué alegre, George, qué maravilla. En fin, amigos. Ya encontré la cita. Adelante con la cita, es de George. Reagan. Y la cita, y lo que dijo Reagan es: la libertad nunca está a más de una generación de la extinción. No se las pasamos a nuestros hijos en la sangre. Se debe de pelear por ella, debe ser protegida y debe ser pasada a ellos para que hagan lo mismo. Gracias a Thyron, Arturo Machorro, Jorge Mejía, Gabo Ovayo, Gaby Sark, Armando Maldonado, Héctor Aníbal CE, Lorena, que ya le había agradecido, Rodolfo Asensio Mármol, Álvaro Ibarra, Emanuel Barrientos a Luis Roldán también ya le había agradecido, también a Alberto Núñez, a Carolina Funes Argüello, gracias Carol, Mariana García, Juan Carlos Ceballos Schaefer, John Figueroa, Juan Diego Guerra, y bueno, creo que a los demás ya les había yo agradecido que hayan compartido nuestro programa. Me faltaba Marco Cruz entre los que tengo por acá. Y ahora sí, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa recordándoles que estamos celebrando a lo grande los 45 años de McDonald's, y por eso llegan los Mac menús dobles ahora a 45 quetzales, más agrandado, gratis de regalos. Magnífica doble carne, cuarto de libra con queso doble carne y el icónico Big Mac doble carne. Ven y celebra doblemente con los Mac menús dobles más agrandado gratis en McDonald's. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, vamos de una vez a esta conversación que estamos sosteniendo, o vamos a sostener vía Skype con nuestro querido amigo virtual que vive en Nueva Orleans y es uno de esos de los más constantes liberhéroes que anda compartiendo nuestro programa y se apunta como voluntario hasta en este conteo de actas que nosotros estamos haciendo. Así que para nosotros es un gusto conversar con José Calderón. José, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge. Que tengan una excelente tarde. Gracias, José. Yo creo que nosotros con un poco de lluvia vamos a tener una excelente tarde, pero ustedes en Nueva Orleans, ¿cómo están viendo su día? Fíjate que el día empezó bastante soleado, pero fue empeorando el clima poco a poco. Apenas están empezando a llegar ráfagas de lluvia y ráfagas de viento. Yo quiero aclarar algo. Yo vivo en la ciudad de Baton Rouge. Yo no vivo directamente en Nueva Orleans. Nueva Orleans está afectada por el agua desde el día miércoles y se espera que ellos están esperando alrededor de 20 pulgadas de agua, así que ellos están pasando una situación bastante más complicada que nosotros. Acá en Baton Rouge se esperan alrededor de 10 a 15 pulgadas en ciertas parroquias de la ciudad.
sobre todo en la parroquia de Plaquemine, en la parroquia de Jefferson, de San Charles, y en Achafalaya, que ellos tienen un río bastante grande, y sobre todo en las parroquias que están a orillas del río Mississippi, se esperan inundaciones hasta de 3 a 6 pies. Bueno, Nueva Orleans y sus alrededores es uno de los ciudades, y Luisiana, uno de los estados donde suelen tener este tipo de problemas con los huracanes. José, yo me imagino que desde Katrina ya han aprendido su lección y toman las medidas necesarias para que no se dé nuevamente una tragedia. ¿Cuáles son esas medidas que ahora aplican para que no suceda lo mismo que pasó a principios de este siglo? Bueno, las autoridades acá son bastante organizadas y sí, definitivamente después de lo de Katrina se han tomado muchas medidas de prevención. A todos los habitantes de Luisiana nos están informando constantemente a través de mensajes de texto cómo va el progreso de la que todavía es tormenta tropical, pero que se espera que a partir de mañana a las 6 de la mañana ya se convierta en huracán categoría 1. El principal problema de este huracán, al ser categoría 1, es que viene muy lento y va a tirar muchísima agua, por eso las inundaciones. ¿Cómo se han preparado las autoridades? Pues la Guardia Costera está vigilando todas los diques y vigilando los niveles de agua del río Mississippi y del lago Pontchartrain, sobre todo, que son los que más caudales de agua tienen. Además, está ya la Guardia Nacional en Nueva Orleans, preparados para cualquier eventualidad, y sobre todo en algunas ciudades, por ejemplo, San Charles, Feliciana, Achafalaya, esas ciudades, todos los que están a las orillas del río y de los lagos, se ordenó una evacuación obligatoria. Ya no hay habitantes, ya se han previsto ya varios albergues en algunas escuelas y en algunas iglesias, y toda esa gente ya fue evacuada para prevenir cualquier desastre. Eso te iba a preguntar, José, porque mencionaste hace un ratito que ahí en alrededores de tu ciudad esperan inundaciones hasta de 6 pies, o sea, ahí estamos hablando de 1,80 m, básicamente cubren las casas. Mira, en la zona de Plaquemine, por ejemplo, hace 2 años nosotros tuvimos una inundación bastante fuerte, y todo lo que es la parroquia de Plaquemine se inundó, el agua llegó a los techos de las casas. Ya se inundó, la inundación fue bastante grande. Y es que aquí sucede otro fenómeno, que debido a los diques de contención, ya que la topografía de Baton Rouge y de Nueva Orleans, estamos bajo el nivel del mar y estamos rodeados de lagos y ríos. O sea, ustedes están básicamente como está Holanda, por así decirlo. Más o menos. Entonces, lo que nos protege a nosotros son los diques. Y lo que se hace cuando los niveles de agua suben a extremo y que pudieran reventar los diques, que es lo que ocurrió con Katrina, hay ciertas zonas, por ejemplo en la zona de Plaquemine, en donde allí abren los diques para poder evacuar el agua y poder evitar catástrofes mucho más mayores. Entonces las autoridades sí están preparadas. Además, después de Katrina los diques se reforzaron y no se espera mayor tragedia. Estamos completamente comunicados, nos están enviando información constante. De hecho, ahorita mientras estaba hablando contigo, me entró un mensaje de Entergy, de la empresa eléctrica, para prevenir cualquier situación, y las autoridades igual están en constante comunicación con todos los habitantes para prevenir cualquier situación. José, ¿alguna idea de cuántos guatemaltecos viven en el área que va a afectar Barry? Fíjate, Marta Yolanda, que acá en Baton Rouge no hay muchos guatemaltecos, pero
en el área donde va a pegar directamente, que es en Morgan City, tengo entendido que viven alrededor de unos 5,000 guatemaltecos. Es una Este importante, dato es lo una tengo importante comunidad. Por las, perdón. Es una importante comunidad de guatemaltecos, 5,000. Sí, hay bastantes guatemaltecos, sobre todo hay mucha gente de Sololá, de Alta Verapaz, de Quiché. Y yo sé esto porque con los cónsules móviles, cuando ellos vienen cada 6 meses a Nueva Orleans, y ahí es donde uno va a tramitar ya sea un ID de Guatemala o el pasaporte. Entonces ellos tienen todos esos datos. Pero te digo, acá dentro de Baton Rouge son muy pocos. Seremos unos 500 guatemaltecos nada más. Pero para Nueva Orleans sí hay muchísimos guatemaltecos. Bueno, José, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos? Bueno, gracias por comunicarse y estaremos pendientes, les estaré informando cualquier cosa que pase. Realmente, pues, el sistema de prevención acá en Luisiana es bastante bueno, las autoridades son bastante competentes y bueno, estamos preparados para lo que venga. Y igual un gusto saludarte a ti y a Jorge, primera vez que conversamos en vivo y en directo. Qué bueno, José. Y de nuevo esperamos que pues el daño que de plano va a haber, porque siempre hay gente irresponsable que no toma las medidas necesarias para cuidarse, pero que el daño que pueda causar el paso de Barry pues sea lo mínimo posible y como bien lo dijiste, pues estamos en contacto, José. Gusto de saludarte también para nosotros. Un placer, Marta Yolanda y Jorge, que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente. Y bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes ya con el tema de las elecciones, el Congreso de la República, y que Jorge nos comparta la comparación entre lo que nosotros les habíamos anunciado el día después de las elecciones, o sea, el pasado 17 de junio, el Día del Padre, sí, y lo que finalmente ayer confirmó oficializó el Tribunal Supremo Electoral. Nos vamos a una breve pausa recordándoles a los oyentes lo importante que es que se cuiden por esas enfermedades que suelen haber, particularmente cuando llueve, todos esos virus que se alborotan. ¿Y cómo les recomendamos que se cuiden? Pues tomando Equinacia Blend líquida de ELA, que ya saben que la Equinacia Blend líquida les sube sus defensas para poder resistir a esos virus. Blend líquida de ELA, que contiene además de equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera, que la encuentran en las tiendas de GNC o escribiendo al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414. Y aprovecho a cumplir la promesa que había hecho yo en ayer, precisamente para quienes me habían pedido que les repitiera lo del tema del Parkinson. Imagínense ustedes qué es lo que están mostrando los estudios, que es el origen de esta terrible, tremenda, porque destruye de una manera dolorosa, y no solo a quien la sufre, sino a sus familiares, que es el Parkinson. El Parkinson surge del estómago al cerebro, y les voy a decir lo que dice esta nota de revista de investigadores de Estados Unidos. Encontraron nuevas pruebas de que el mal de Parkinson, que afecta a casi 1 millón de personas en el país norteamericano, se inicia en el tracto gastrointestinal, propagándose al cerebro por vía del nervio vago, según un artículo reciente que publicó la revista Neurón. Las conclusiones, abro comillas, proporcionan pruebas adicionales del papel del tracto digestivo en el mal de Parkinson y nos dan un modelo para estudiar la progresión de la enfermedad desde su comienzo, dijo el profesor de neurología de Ted Dawson. El profesor de neurología Ted Dawson de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. El Parkinson se caracteriza por el desarrollo de una proteína mal plegada, denominada alfa-sinucleína, en las células del cerebro. Conforme ese tipo de proteína se va amontonando, causa la muerte de los tejidos nerviosos, dejando restos de materia cerebral
muerta. Imaginen ustedes qué importante es cuidar uno su sistema digestivo. Por eso yo les recomiendo que hagan lo que hago yo, que tomen aloe vera gel de ELA, no los fresquitos que les ofrecen el cielo y la tierra, porque esos no sirven de nada. La única es esta, la aloe vera gel de ELA, y no escatime en usted, y mucho menos unos centavos. Son 10 quetzales al día lo que te cuesta el bote, en el sentido de que el bote te dura un mes tomando una onza diaria, un mes y un par de días más tomando una onza diaria, así que te sale como a 10 quetzales diarios. O sea, 10 quetzales para uno preocuparse y cuidar su sistema digestivo es nada. Y poder evitar o hacer algo, ahorita que lo podemos hacer algo para evitar este tipo de enfermedades tremendas, que por cierto lo hemos visto al licenciado Julio Solórzano y lo hemos lamentado, cómo tiembla. Eso es producto del Parkinson, yéndonos a Europa y a una de las mujeres más poderosas del mundo, Angela Merkel. Angela Merkel ya por eso es que ella ya no se va a retirar ya de la política, porque es otra que ya los temblores que provocan el Parkinson, a pesar del medicamento que debe estar tomando, ya no los puede controlar en sus presentaciones públicas. Así que esto es, de nuevo, cuestión de aquellos que queremos tener no solo vida, sino calidad de vida. El WhatsApp de ELA, donde puede pedir el aloe vera gel de ELA, es el 49 50 34 14. 49 50 34 14. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón. Por cierto, necesitamos más liberhéroes que den la batalla de las ideas, que es tan importante. Esa que, como bien ya Jorge compartió la traducción al español de la frase de Reagan que mencionaba en el primer segmento de nuestro programa. Vamos bien bajos, son las 12:55 y recuerden que nuestra meta es por lo menos llegar a 100. Demos esa batalla, apreciables oyentes. Por supuesto que le agradezco a aquellos que se han sumado. Le agradezco a José Tomás Núñez Pais, a Beatriz L. Dubón. También le agradezco a Tyron Arturo Machorro Morán, ya lo había saludado, recuerdo yo, a Lucrecia de Sáenz. También estoy en deuda con otros de los oyentes que me puse a revisar que no le había yo agradecido. Veamos rápidamente. Liliana Monterroso, muchísimas gracias. Gracias también aquí sí habíamos agradecido. Veamos, creo que me había quedado por Marvin Baquiax, Ingrid Berganza, Ani Serrano, Ingrid Judith Castillo, Luis Pedro Abril. Aquí ya tenemos, creo que a casi todos los que han compartido nuestro programa. Pero bueno, vamos con Jorge para que ya nos comente. Yo en el primer segmento recordarán que les dije cómo quedaron integradas las bancadas para el próximo Congreso. Ahora Jorge les va a comentar acerca de la información que les habíamos dado el primer día y más importante, cuáles consideramos que van a ser las alianzas posibles que hagan los señores de la UNE. Saludos a Mario Aguilar, Roland Micho y Luis Pedro Abril, que nos están acompañando desde YouTube, y en Twitter les quiero agradecer a @Oscar A y a @DL Galvez DCM, Diana Galvez, que además de eso está compartiendo nuestro programa en Twitter. Muchísimas gracias. George, adelante. Sí, se recordarán que yo estuve haciendo el cálculo de la distribución de los diputados a partir del 17 de junio. En efecto, el 17, hice una el 18 y luego hice una el 20 de junio. Y en ese momento incluso comenté de que, recuerdo que comenté que en el caso específico de Shela, un día estaba arriba la UNE, otro día estaba arriba Vamos, porque estaba muy reñido una de las diputaciones. Y
Luego, eso, y es importante recordar esto, que eso fue la última que hice, fue el 20 de junio, que fue el jueves de la semana después de las elecciones. Antes incluso de que empezara todo el relajo de que estaban mal los datos y de que cambiaban las imágenes y todo. Sin embargo, ahora que hicieron ya la adjudicación formal, oficial de las curules, que se hace la adjudicación oficial es a través del sistema ese piramidal que utiliza las actas o sea, que no tienen nada que ver, o sea, son procesos completamente independientes del sistema electrónico de datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral. La adjudicación oficial es a través del sistema donde empieza en las juntas receptoras de votos, o sea, las mesas, ahí hacen el acta, luego esas las juntan y las suman, las totalizan en el centro de cómputo, o sea, en el centro de votaciones, o sea, si hay un centro de votaciones que tiene 10 mesas, por ejemplo, entonces ahí suman los resultados de cada una de esas 10 mesas y entonces ahí ya tienen el resultado de ese centro de votaciones. Luego está esa información, al igual que de todos los demás centros de votación, van a la Junta Electoral Municipal, Junta Municipal Electoral, en donde ya suman los datos de todos los centros de votaciones. Entonces, si hay en ese municipio hay 10 centros de votaciones, pues entonces ya suman los datos de los 10 centros de votaciones y ese es el resultado en el municipio. Luego, las juntas municipales electorales pasan esa información a la Junta Departamental Electoral y entonces las juntas departamentales son las que suman los datos de cada uno de los municipios y entonces ahí se obtienen los datos de ese departamento y luego ya cada junta electoral departamental pasa esa información al Tribunal Supremo Electoral en donde ya hacen la suma de los resultados de cada uno de los departamentos. Entonces esa es una forma muy práctica de ir sumando la información que empieza desde las mismas 100 y pico mil actas, pero que conforme se va haciendo primero en el centro de votaciones, luego en la Junta Municipal, luego en la Junta Departamental y por último en el Tribunal Supremo Electoral, entonces hace que cada paso pues sea pequeño en el sentido de, por ejemplo, de las mesas de un centro de votaciones a la información del centro de votaciones, pues tendrán que sumar los datos de 10 actas, por ejemplo, de 10 mesas. Y luego en el municipio pues tendrán que sumar los datos de 15 centros de votaciones y luego pues en el departamento tendrán que sumar los datos de 10 municipios o 20 municipios, lo que sea. Y luego a nivel nacional pues ya solo se tienen que sumar los datos de los 23 distritos. Entonces eso hace que el proceso realmente se simplifique considerablemente. Y así es como se llega a los datos oficiales. Repito, esos son datos distintos de los que salen en el sistema electrónico, porque este sistema es un sistema de información de datos preliminares, se llama, básicamente porque los oficiales son los que vienen en el otro camino. Pues entonces ayer presentaron ya los datos oficiales y me es muy grato decirles de que solamente hubo 2 diferencias entre los datos que habíamos calculado con los datos preliminares que estaban en el sistema el día 20 de junio, repito, apenas 4 días después y que todavía no estaban terminados, iban como el 97-98% de las mesas en el sistema de información y lo que ahora publicó el Tribunal Supremo Electoral. Solo hubo 2 cambios, uno en el departamento de Quetzaltenango, de Xela, en donde yo comenté ahorita que estaba muy reñido la votación, entonces todos los días me cambiaba quién obtenía 2 diputados y quién obtenía 1. Entre la una y vamos, y el que yo no había, otro que también estaba así, pero eso sí no lo había tomado muy en cuenta yo, era Quiché, que también tuvo un cambio a ese respecto. Entonces, en el caso de Xela,
En el cálculo inicial habíamos puesto que la UNE iba a sacar 2 diputados y vamos 1, y al final lo oficial fue al revés. UNE sacó 1 diputado y vamos obtuvo 2. Y en el caso del Quiché, que según mis cálculos iba a sacar 5 diputados la UNE, al final sacó 4 y la diferencia se fue a Viva. Entonces Viva obtuvo 1 diputado ahí en Quiché. Esas son básicamente todas las únicas diferencias que hay de los cálculos que hicimos el 20 de junio a lo que presentó ayer el Tribunal Supremo Electoral. Lo positivo de eso es que la UNE perdió 2 diputados. Sí, en efecto, en mi cálculo original eran 54 diputados de la UNE y ahora fueron 52. Y te recordás que era lo que decíamos, bueno, si de esto pierde diputados y pierde alcaldes, porque todavía estamos también pendientes de las de los alcaldes, aunque se va a repetir la elección en 5 municipios, pero por lo menos perdieron 2 diputados y los ganaron 2 que pienso va a ser difícil que pueda la UNE hacer alianzas con ellos. Vamos porque va a ser la principal oposición, considero, pero al final todos son, como dice el refrán, lobos de la misma loma, y puede ser que sí terminen en algunos casos haciendo alianzas los señores de Vamos con UNE, quién sabe. No meto las manos al fuego por el 99.9% de la gente que está en política partidaria y está ejerciendo el poder. Pero bueno, consideramos que va a ser un poco más difícil que ese tipo de alianzas se den con Vamos y menos con Viva también, porque por lo menos por el discurso conservador que tienen los señores de Viva, yo veo sumamente difícil que vayan a hacer. No quiere decir que no en algún momento, a lo mejor sí hay algo bueno, qué bueno que hagan alianzas, pues también eso hay que verlo, pero aquí nos estamos enfocando en aquellos cambios legislativos o en esta nueva legislación que pudieran impulsar, cuya objetivo sea profundizar el estatismo y el intervencionismo del gobierno, o sea, darle más poder a aquellos que ya lo están ejerciendo con amplias facultades, con una gran discrecionalidad, que lo que ha provocado es esa arbitrariedad que tenemos años nosotros de estar criticando y cuestionando y denunciando desde Todo Pulmón y los demás programas de Libertópolis. Entonces, ¿cuáles son esas alianzas que nosotros seguimos sosteniendo? No me estoy tomando selfie, por favor. Es que eso me decían, ¿verdad? Pero Marta Belana, ¿por qué cada vez que jalas tu teléfono te tomas un selfie? No me estoy tomando un selfie. Es que mi teléfono, pues, tengo que verlo seriamente para que se desbloquee. Pero bueno, veamos rápidamente. Nosotros consideramos que con aquellos que los señores de la UNE pueden hacer alianzas para aprobar legislación que vengan a dificultar aún más la vida en nuestra Guatemala, son la UCN con 12, qué barbaridad, ¿cómo es posible que la UCN con Mario Estrada, acusado en Estados Unidos de narcotraficante, porque al final eso es, o sea, usted mantiene vínculos con los narcotraficantes, ¿por qué? Porque usted ayuda a los narcotraficantes, entonces, por ende, usted también es un narcotraficante, vaya. Está preso en Estados Unidos por narcotraficante y por el intento de contratar a sicarios de los narcotraficantes para que asesinaran a 2 candidatos a la presidencia en Guatemala. ¿Cómo es posible que hayan habido 12 personas ¿cómo es posible que hayan votado suficientes ciudadanos para que hayan logrado entrar 12 personas? Pero bueno, esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, solo lo queremos repetir para que no lo olvidemos. En fin, con la UCN que tiene 12, con FCN Nación que tiene 8, con Bienestar Nacional que tiene 8 porque es, ¿quién? Es el partido de Alfonso Portillo. Por supuesto, con Todos, que tiene 7. Y tal vez con PAN y Podemos. Podrían en algún momento, quién sabe, porque al final son personas pragmáticas y oportunistas, algunos de los que forman parte de estas, van a formar parte de estas que no van a ser bancadas, porque para ser bancadas creo que necesitan como mínimo 3 diputados, Jorge. ¿Estoy en lo correcto? Creo que sí.
pero lo vamos a confirmar. Y si no, yo sé que algunos de nuestros oyentes que son pilas nos lo van a decir. Entonces, imaginan ustedes eso, UNE 52, UCN 12, suman 64. FCN Nación 8, suman 72. Bienestar Nacional, bien, de Alfonso Portillo son 8, suman 80. Ya solo les falta 1 y todos tienen 7, George. 87. O sea, la mayoría simple no se les va a dificultar a los señores de la UNE el alcanzarla, lo que significa que van a tener un poder enorme en el Congreso de la República, lo que viene a sustentar el comentario que nos deja uno de nuestros oyentes en Facebook. En este caso voy a Facebook para los que tengan curiosidad también que lo lean, que dice lo siguiente. Veamos, ok, aquí, ya lo perdí hace ratos, aquí está. Germán Vinicio Gómez Barrera nos deja el siguiente comentario, dice: hashtag no al poder absoluto de la UNE. Por una verdadera república no permitamos que Sandra Torres llegue al poder. Controlará el Congreso. Ahorita yo ya les hice números simples de que por lo menos en lo que respecta a legislación ordinaria que no necesita de una mayoría calificada, no les va a ser tan difícil llegar a esos 81 diputados que necesitan. Entonces sí, correcto, tiene razón nuestro oyente Germán Vinicio Gómez, que controlará el Congreso, por lo menos a este nivel. Alcaldías, pues bueno, es independientemente de que pierda o no algunas de las alcaldías, al final, Jorge, cuando sean oficializados, la realidad es que es el partido que más alcaldes logró colocar. O sea, eso ya es también algo que hay que reconocer. Y el poder que tiene Sandra Torres y la UNE en las Cortes ha quedado claro hasta en la misma Corte de Constitucionalidad, que por cierto, también no debemos de perder de vista las elecciones que se están haciendo para la próxima Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Es importantísimo que lo observemos, porque hay que retomar el control de esas cortes por personas que sean claros en sus ideas de qué es el derecho, de qué significa ser justo y la responsabilidad enorme que tiene aquel o aquella que deciden actuar como jueces. Pero bueno, en fin, está claro que aunque nos parezca más de lo mismo la propuesta de Yamatei, al menos tal vez con ellos se pueda conversar. Yo no descarto la posibilidad de conversar de que se pueda conversar, tal vez yo no, pero sí otros con los, digo, porque sobre todo Guillermo Castillo, después de esa conversación que sostuvimos el día después de las elecciones aquí en todo pulmón, creo que no está muy contento con Marta Yolanda Díaz Durán, pero a lo mejor Jorge sí puede conversar con él y lo hace reflexionar a él o al próximo ministro de Finanzas o a quien sea, si es que gana Yamatei, de que lo que necesitamos es eliminar obstáculos a la creación de riqueza en nuestro país, para que ya no estemos lamentando el que compatriotas productivos nuestros que han tenido que elegir, imaginen, han elegido correr riesgos con tal de conseguir un trabajo en lugar de corromperse en nuestro país o convertirse en criminales o en delincuentes, que ya no tengan que irse y que puedan regresar otros, porque en Guatemala se crean suficientes fuentes de trabajo para poderlos absorber a todos, que todo aquel que quiera trabajar encuentre un trabajo que le permita ganarse el pan de cada día de una forma honesta, de una forma honrada, de una forma productiva, siendo parte del círculo virtuoso de la creación de riqueza. Entonces, en fin, estamos totalmente de acuerdo con el comentario de nuestro oyente Germán Vinicio Gómez Barrera, que hay que recordar básicamente a Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por cierto, José Calderón dice: olvidaba algo importante, díganle a Trump que si hará redadas acá, que traigan cayucos o se ahogarán.
Bueno, por cierto que hay 3 diputados, George, que no regresan al Congreso, pero lograron un retiro cómodo en el Parlacén, y uno de ellos ni más ni menos que Amílcar Pop. ¿Te imaginas? Este señor, sí, desde que llegó al Congreso mejoró enormemente su calidad de vida a través de los tributarios, pero no solo él. Al Parlacén también va Amílcar Pop de WINAC, Ileana Calles de FCN Nación y Ana Victoria Hernández de Todos. Y bueno, amigos, esas es las notas que tenemos ahorita en lo que respecta al tema del Congreso. Antes de irme a la pausa, les quiero recordar que estamos celebrando los 45 años de McDonald's con los Mac menús dobles más agrandado gratis. Y como son 45 años, los Mac menús dobles más agrandado gratis ahora solo cuestan 45 quetzales. Vamos a celebrar en grande los 45 años con los Mac menús dobles más agrandado gratis en McDonald's. ¿Sí, George? Solo quería contestar un par de preguntas que me plantearon ahí. Lucrecia de Sanz dice, pero ¿y si la sumatoria de los votos está errada? A mí me ha tocado ver por lo menos en 5 actas errores en la suma. Esto ya lo hemos comentado aquí, que sí ha sido bastante usual en muchas de las actas, que los de la mesa se equivocaron en, por ejemplo, decía el total así de todos los votos que se habían emitido era 235 y resulta que pusieron 236 o 234, que yo he dicho que al final más que una forma de querer trocear así las actas, realmente es un reflejo de los problemas de educación que hay aquí en Guatemala, ¿no? Pero esa suma no afecta los resultados. Particularmente en matemáticas y en lenguaje. Sí, pero, y especialmente en matemáticas. Pero esa suma no afecta el resultado, porque lo que suman es los votos. Bueno, la UNE obtuvo 100 votos, entonces eso es lo que suman, con los votos que obtuvo la UNE en la siguiente mesa y en la siguiente mesa y en la siguiente mesa. No es el total. También suman el total, pero al final, en última instancia, pues eso solo es de referencia para decir que fueron, al final, que fueron 4.5 millones de personas las que emitieron un voto, por ejemplo, esos famosos esos cálculos de los votos válidamente emitidos que le pusieron, esa es su descripción, pero en el resultado de cuántos votos obtuvo cada partido no afecta ese dato en particular, ese de las sumas, pero sí es cierto de que muchas actas tienen errores así de las sumas y otro montón de errores, no solo no solo ese. Y luego también pregunta Jacqueline Cárcamo si los errores son a favor de otros partidos, no es malo, pero si son a favor de la UNE es fraude. Bueno, nosotros aquí de entrada no hemos dicho que ha habido fraude y de hecho precisamente lo que estoy diciendo es que los resultados oficiales son muy similares a los resultados que se hubieran, bueno, básicamente son idénticos a los que se hubieran tenido aquí, y hasta hice la salvedad de que estos datos los saqué yo del sistema. El último cálculo que hice lo hice el 20 de junio, y que en ese momento estaba el 97% más o menos de las actas ya ingresadas al sistema. Si ahorita, les garantizo que si ahorita vamos al sistema con los datos que tienen ahorita, que ya está el 100% de las mesas ingresadas, y se vuelve a hacer el cálculo de la distribución, ahí va a salir exactamente igual a lo que publicaron ayer los magistrados. Entonces, realmente, o sea, al decir yo de que hubo diferencias aquí con el cálculo que yo hice, tiene que ver con eso de que no estaban los datos completos cuando yo hice el cálculo, no a que hayan habido errores en el sentido de cómo los calcularon. Probablemente no son exactamente las mismas cifras, eso sí, garantizado que no son exactamente las mismas cifras, pero el resultado, ya utilizando la famosa fórmula esta de Hunt, de cómo se distribuyen las curules,
solo hace cambios cuando están muy cercanos los números, que es, por ejemplo, lo que había pasado en Quetzaltenango. Pero de ahí todo lo demás está exactamente igual que como lo calculé yo cuando estaba el 97% de los resultados. La diferencia tiene que ver con ese 3% distinto, particularmente en estos lugares donde estaba muy reñida la votación, no porque hayan habido datos distintos. Solo quería hacer esa salvedad. Y bueno, algunos rápidamente los comentarios antes de irnos a la pausa y regresar con la nota tecnológica previo a que le demos ya la bienvenida a Gloria Álvarez, que va a ser nuestra invitada hoy. Y voy a conversar con Gloria sobre su más reciente libro, Cómo hablar con un conservador, un ensayo sobre las diferencias entre el liberalismo y el conservadurismo. Pero antes de eso, vamos con los oyentes rápidamente. Primero agradecer a los liberhéroes que van apareciendo. Vamos bien bajos, apenas 58 veces ha sido compartido, así que quiere decir que necesitamos algo así como, más del doble de 58 para que lleguemos a los 125. Pero bueno, si logramos hoy, que es viernes, llegar al menos a 100 sería buenísimo. Lo que quiere decir que por ahí, entre los miles que nos están escuchando en la 102.1 FM, necesitamos, porfa, por lo menos unos, ¿cuántos serían? 42 que se conecten a compartir, y si más, todavía mejor como ya lo han hecho. Vamos rápidamente, Marta Yolanda, como lo han hecho Claudia Mexicanos de Orellana, como lo hizo Ana María Sosa Montenegro, Walter Fer Flores también, por ahí veo que ha aparecido también Salvador Orellana Pontaza, Selvin Galvez, qué chulo, dice Marta Yolanda, eres mi inspiración, muchísimas gracias. Acabo de cumplir 19 años y llevo escuchándoles en las radios desde hace 2 años y por fin pude conocer tu rostro. Gracias, Selvin, aquí estoy, Marta Yolanda Díaz Durán, con mi Liber T-shirt, además de eso, esta Liber T-shirt que me recuerda el por qué hago lo que hago, porque yo, Marta Yolanda Díaz Durán, quiero vivir en un mundo de personas libres, de personas responsables, en busca de su felicidad. Así que muchísimas gracias, Selvin, que nos cuenta además de eso que es de Santiago Zacatepeques. Qué maravilla, un adolescente de 19 años y desde hace 2 nos escucha. O sea, desde los 17. Desde los 17. Lu García también nos dice que ya compartió. Y él dice que también es un liberhéroe. Ese quiere decir que ya Selvin también ya compartió todo a pulmón. Muchísimas gracias, Selvin. Quiero ver rápidamente. José Fernando Orellana Buer, otro joven notable que hoy va a estar, por cierto, van a estar junto con Gloria transmitiendo desde Filwa. Van a estar transmitiendo Así que si quieren ver la transmisión, pueden ir a Filwa hoy a partir de las 6 de la tarde. Van a estar allá transmitiendo en vivo el Liber Viernes de 6 a 8 de la noche desde allá de la Filwa. Gracias, ya extrañaba a Carmen Bergance Andrade, pero ya vi que ya compartió, al igual que Leonor Mazariegos, Pat Menéndez, Salvador Orellana Pontaza, Selvin Galvez, que le agradezco muchísimo a este joven de 19 años, que es definitivamente también un liberhéroe. Gracias a Ana Varías, Walter Fer Flores, Jairon Belis, Karin Rademan, Luis Alberto Gatica Huertas y Juan Lave. Ahora sí, George, antes de irnos a la pausa, un anuncio importante para los oyentes y ahora sí ya nos vamos. Sí, solamente contarles que en Ficosa quieren facilitarles su vida financiera y es fácil encontrarlos porque tienen más de 300 puntos de servicio en todo el país. Así que es fácil con Banco Ficosa. Todo a pulmón. Agrandamos tu internet con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presenta. Y bueno, amigos, estamos ya en la nota tecnológica y hoy la vamos a dar Jorge y yo juntos, porque
Tantas veces que hemos mencionado que de cada uno de nosotros depende el decidir con quiénes vamos a interactuar en cualquier aspecto de nuestras vidas. Y en las redes sociales nos dan esas opciones. Hoy nos hemos enterado que Twitter, que es uno de nuestros medios preferidos, como bien saben los oyentes, famosa red de microblogging, comenzará a experimentar en las próximas semanas una función que le permitirá a sus usuarios silenciar determinadas respuestas a sus tweets. Me imagino como en el caso de aquellos que nosotros no hay nada que dialogar con alguien que recurre a la falacia ad hominem. Y aquellos que ni siquiera sabes quiénes son, porque no son capaces de dar la cara y actúan detrás de seudónimos. ¿Por qué no dan la cara como la damos nosotros? Pues ahora, según un comunicado que está circulando hoy de Twitter, indicó que contará con un nuevo botón para ocultar tweets y que estará disponible de manera exclusiva para comenzar en Canadá, debido a que, a manera de prueba, analizará el comportamiento de sus usuarios antes de activar la función en forma global. Abro comillas lo que dice el comunicado de Twitter. Dice: todos los días las personas inician conversaciones importantes en Twitter. Estas los reúnen para debatir, aprender y reír. Dicho esto, sabemos que las respuestas molestas, irrelevantes y ofensivas pueden descarrilar las discusiones que los usuarios desean tener. Creemos que las personas deben tener cierto control sobre las conversaciones que comienzan, así que vamos a probar una nueva función que les permita ocultar las respuestas a sus tweets, publicó la red social en el comunicado. Y a mí me parece esto interesantísimo, Jorge, porque es darle poder a uno. O sea, yo tengo derecho a decidir con quién yo voy a compartir o con quién no, en mi vida virtual, en mi vida física, en todo. De nuevo, eso es ser libre. Y por ejemplo, yo con gente falaz, con gente vulgar en el sentido peyorativo, en el aquellos que solo se pueden expresar por medio de palabras soeces, y que la palabra soez realmente para mí al final termina siendo parte de una falacia ad hominem, ¿no? Porque cuando no puedes recurrir a un término o a un adjetivo, que hay veces que sí definitivamente se sustenta muy bien un adjetivo soez, puede ser, pero en casos extraordinarios, porque más aún el español es una lengua tan bella, tan llena de términos que a aquel que se quiere expresar le sobran conceptos y términos para hacerlo y promover una verdadera discusión entre personas intelectualmente honestas cuyo objetivo es aclararse las ideas. Pero, pues bueno, ¿qué te parece la nota tecnológica que escogimos para hoy? Pues me parece muy bien, especialmente porque al final creo que sí uno tiene todo el derecho de decidir precisamente qué giro van a tener las conversaciones que uno inició. Hago la salvedad en este caso, porque rápido salen, no, pero es que eso es violar la libertad de expresión. No, porque usted puede seguir en Twitter, puede seguir diciendo todo lo que usted quiera y todo, pero hágalo usted hágalo usted en su cuenta y con sus amigos. Exactamente, o sea, porque de hecho, incluso se han dado muchos casos, incluso a nosotros lo hemos pasado, en donde resulta que llega alguien y empieza a maltratar a todo el mundo y todo, y entonces lo que hace es que la gente, por ejemplo, a veces que participan en los chats así de Facebook o de YouTube, lo que hace es ahuyentar a la gente que sí quiere comentar educadamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero llega alguien y empieza a maltratar a todo el mundo y a mentarle la madre. Entonces, eso es un abuso que bueno que ahora Twitter va a permitir que uno pueda evitar esos abusos. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Antes de que nos vayamos, Marta Isabel Niños y Fuentes dice: MY, ya compartí, no me gusta mucho su invitada de hoy. Bueno, eso paso a veces, así que me iré a comer mi buen plato de carne. Feliz fin de semana. Marta Isabel, dele una oportunidad a Gloria. Dele una oportunidad a Gloria, que tiene algo importante que decir. Y es una persona, no solo es parte del equipo Libertópolis, sino es amiga nuestra y la apreciamos. Y consideramos que sí, pues a veces es una persona controversial, nadie lo discute. Gloria es controversial, pero tiene cosas importantes que decir. Así que superemos esa molestia y escuchemos
lo que ella propone o lo que ella discute en su libro. Y cuestionémonos, porque a lo mejor algo de lo que Gloria nos dice nos ayuda a nosotros también a ir superando algunos de esos prejuicios que todos en algún momento tenemos. Pero bueno, hoy viernes se nos olvidó, y eso que estuvo aquí desde las 12, mencionar el artículo de George, pero por lo menos antes de que George se despida, ¿puede recomendar a los oyentes que lo lean? Sí, mi artículo se llama "Se necesita una doble revisión", y es una propuesta para que el Tribunal Supremo Electoral contrate por lo menos una y de preferencia 2 empresas para que hagan un conteo o un ingreso de datos paralelo al del Tribunal Supremo Electoral para la segunda vuelta, para darle más credibilidad al proceso. Lo encuentra en la versión impresa o en la versión electrónica de Prensa Libre. Agrandamos tu internet para estar siempre conectado con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presentó. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y tal y como les había comentado, en unos instantes le vamos a dar la bienvenida a Gloria Álvarez, que viene a presentar, previo a la conversación que va a sostener con Carol Ríos de Rodríguez a partir de las 3 de la tarde en Filgua, en el stand de UFM Ediciones, acerca de su más reciente libro titulado "Cómo hablar con un conservador", un ensayo sobre las diferencias entre el liberalismo y el conservadurismo, según la información general que podemos encontrar en internet acerca de si recuerdo yo correctamente, el tercer libro de Gloria, el segundo que escribe ella en solitario, pues porque el primero fue una colaboración que recordarán los oyentes, hizo Gloria con ahorita lo olvido, vamos a ver, era el engaño populista, si recuerdo correctamente, que era una colaboración que hizo para escribirlo con Axel Kaiser. Y después de eso escribió Gloria "Cómo hablar con un progre", y ahora pues nos sorprende con "Cómo hablar con un conservador", que por cierto en uno de los capítulos el párrafo que lo acompaña es una idea mía que yo vengo discutiendo desde hace años, que ya le agradecí a Gloria que me haya tomado en cuenta en ese punto. Pero mientras ya la tenemos en línea, Marito, mientras me confirman a Gloria, quiero alegrarme de que, por ejemplo, Marta Isabel Niños y Fuentes aceptó mi invitación de que escucháramos a Gloria y decidió quedarse en Todo a Pulmón. Dice, jajaja, qué convincente. Entonces pediré un menú de Mac, me parece, para celebrar esos 45 años de McDonald's en Guatemala, y eso celebrándolo con los Mac menús dobles a 45 quetzales con agrandado gratis. Recuerden, vamos a celebrar doblemente con los Mac menús dobles más agrandado gratis en McDonald's, como va a hacer Marta Isabel Niños y Fuentes. Pero bueno, me informan que ya finalmente tenemos en línea a Gloria. Gloria, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy, ¿me escuchas? Te escucho, pero si te acercas al teléfono te voy a escuchar todavía mejor. ¿Ahí mejor? Ahí mucho mejor, Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida a tu Guate, pues. Muchas gracias, muy contenta de estar en Guatemala de vuelta, sobre todo por 2 ocasiones súper especiales. Hoy en la Feria del Libro, que vamos a tener la presentación del libro Cómo hablar con un conservador, y a las 6 de la tarde con José Fernando y Dafne vamos a sacar el programa de radio desde allá, de Libertópolis en Filgua. Así que bienvenidos a todos los que nos están escuchando a Fórum Majadas entre 3 de la tarde y 8 de la noche. Vamos a estar ahí con varias actividades en el stand de la Universidad Francisco Marroquín. Y aparte también muy contenta porque mañana se casa una de mis mejores amigas, María Andrea Elía, con José Ignacio Flores. Así que al aire les quiero decir que los adoro. Si alguien que los conoce está escuchando esto, avísenle que desde Libertópolis les mando todo mi amor y que estoy muy, muy contenta de poder presenciar mañana su gran día después de 9 años de relación.
que llevan ellos de estar juntos. Así que muy contenta de venir a Guatemala por dos cosas que me llenan de mucha felicidad. Qué bueno, Gloria. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de lo que sí le interesa a todo el público en este caso, y no solo a ti y a tus amigos, que es la presentación de tu más reciente libro, Cómo hablar con un conservador, que es tu tercer libro, entiendo, Gloria, y el segundo en solitario. Pues recuerdo que el primero, el del engaño populista, lo escribiste junto con Axel Kaiser. Así es, El engaño populista con Axel Kaiser, que es una radiografía de cómo el socialismo del siglo XXI utilizó el populismo como un mecanismo de manipulación para ganar elecciones, y una propuesta de cómo salir de esta debacle. Mi segundo libro en solitario fue Cómo hablar con un progre, donde obviamente hago una recopilación de todas las experiencias que he tenido pues con jóvenes en toda América Latina que buscan en el socialismo soluciones fáciles y de poca profundidad a problemáticas como la pobreza o la injusticia que se vive en nuestros países. Y ahora pues escribo Cómo hablar con un conservador, porque creí muy necesario hacer una diferenciación grande entre lo que es el libertarianismo del conservadurismo. De hecho, yo escribí el libro con la palabra libertario y libertarianismo, y en España, por cuestiones de edición y de recomendación de Deusto, de la editorial, desgraciadamente lo cambiaron a liberalismo, término que, como ha sido tan prostituido por el Partido Demócrata de Estados Unidos y hasta por grupos latinoamericanos que se dicen liberales y no tienen nada de liberales clásicos, pues yo no estoy muy contenta con ese cambio, pero pues a veces hay que hacer compromisos, ¿no?, con la editorial. Pues bueno, ¿puedo disentir contigo, Gloria? Sí. Al contrario, yo me alegro que hayan hecho ese cambio, Gloria, porque ¿sí? En lugar de pelearse con el término correcto, que es el de liberalismo clásico, hay que recuperar ese término. Al final, el libertarianismo, como ya lo hemos comentado contigo en muchas ocasiones, fue un término que por cuestión de necesidad decidieron utilizar los liberales clásicos en Estados Unidos, que no en el resto del mundo, para diferenciarse de los liberals de Estados Unidos. Pero al final el liberalismo, el libertarianismo, como lo llamas, no es ninguna filosofía, sino es un movimiento e incluye libertarios de todos los colores, incluidos libertarios progres. Entonces, yo en lo particular, pues ahorita me estoy enterando que tú estás comentando esto, que fue la sugerencia que te hicieron en España, y pues bueno, es tu obra y respeto te respeto como persona, pero pienso que quien quiera que te haya hecho esa recomendación te hizo la recomendación correcta, porque al final lo que tenés que hacer aquí es que me imagino que es lo que buscas en tu libro. Todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, pero entiendo que lo que buscas es confrontar lo que es el verdadero liberalismo, lo que se conoce como liberalismo clásico o el capitalismo, con la idea conservadora de esa intervención en la vida de las personas, y que muchas veces esos conservadores, no todos, pero muchos, son más mercantilistas que verdaderos liberales clásicos. Pero bueno, en fin, solo te quería hacer ese comentario, que yo me alegré cuando vi el cambio, y entonces pues me sorprendí ahorita que tú pues hiciste este comentario. Sí, yo entiendo también, y de hecho, Marta Yolanda, ahorita que acabo de estar en el Objectivist Conference, en el OCON, y tuve una oportunidad muy, muy valiosa de poder entrevistar a los grandes filósofos que son parte del Ayn Rand Institute, a Yaron Brook, a esta señora Tara Smith, que es brillante. También pude entrevistar a Robert Mayhew, incluso a Harry Binswanger, que es uno de los pocos que estudiaron con Ayn Rand y que todavía sigue con vida. Y básicamente Tal Stefani, el nuevo director del Ayn Rand Institute, me dijo: mira, Gloria,
Siéntete como que vas a entrevistar a los mejores filósofos a tu alcance y pregúntales lo que quieras. Y uno de los temas que obviamente fue muy apasionante con ellos fue la diferenciación entre libertarianismo y objetivismo, y cómo pues el libertarianismo es más una cuestión de propuestas políticas y económicas, mientras que el objetivismo te lleva a las raíces profundas filosóficas de por qué es importante defender la libertad, de por qué el individuo tiene derechos. Es la filosofía que definitivamente te motiva y te incentiva a pensar y a razonar profundamente por qué se defienden los ideales que se defienden, y la crítica de los objetivistas a los libertarios es que muchas veces se quedan solo en la superficialidad de lo económico y que quieren libertad pero luego no saben para qué la quieren. Y me pareció interesante, M.I.E., porque siendo yo graduada de la Francisco Marroquín, siento que tanto el libertarianismo como el objetivismo han influido en la manera en que yo dirijo mi vida, pero también en la manera en que comunico mis ideas. Muchas veces hay libertarios que no comprenden por qué tal vez yo he tenido mayor influencia en ciertas poblaciones iberoamericanas, y definitivamente hoy por hoy, después de haber estado en MoCon, me doy cuenta que es por Ayn Rand. Es porque realmente yo no tenía muy claro hasta dónde me influía el objetivismo y el libertarianismo, y hoy por hoy siento que tengo un pie en cada uno de esos dos mundos, y los dos han contribuido a que yo pueda hacer mi trabajo de la forma en que lo hago. Claro, yo no me siento cómoda con decir soy objetivista, porque me di cuenta que todavía me falta mucho por leer, por estudiar, por profundizar, pero sí, definitivamente hay muchas cosas de esa filosofía que a mí me han servido para hacer un trabajo de mayor profundidad a la hora de comunicar, y que reconozco que muchos libertarios, por no leer a Ayn Rand, por desprestigiarla, que fue un tema del que también hablamos en Ocon, como Mises y Hayek y la economía austriaca le pudo haber dado un mayor valor a Rand. Y en mi libro El Conservador, donde por cierto tengo una cita tuya, que habla precisamente de ese péndulo colectivista entre derecha e izquierda, a las figuras que también reivindico es mucho a Ayn Rand. Hablo de su entrevista en la revista Playboy, y uso también su sección Conservadurismo, un obituario, que está en su libro Capitalism, the Unknown Ideal, pero también utilizo a Friedrich Hayek en su ensayo ¿Por qué no soy un conservador? Utilizo a Federico Bastiat, y hago también un énfasis en que el liberalismo clásico, cuando la humanidad empezó a transformarse y empezó la revolución científica, la revolución industrial, los movimientos feministas, que vinieron a derrumbar las sociedades estamentales tradicionales de monarquía, clero y plebe, realmente los conservadores vieron con muy malos ojos estos cambios, y fueron los liberales los que dijeron no, esto es positivo para la humanidad. Entonces hago ese recorrido histórico en el libro, porque creo que es hora de que quienes defendemos las libertades individuales, y por eso es que tengo tu cita, porque tu cita resume muy bien esa necesidad que tenemos los liberales de desligarnos del conservadurismo y dar la batalla de las ideas desde nuestro propio campo. ¿Cuáles son los capítulos y los temas principales que abordas? Pues porque hay diferencias en muchas áreas entre los verdaderos liberales clásicos, porque, bueno, ahorita que tuviste la oportunidad de estar en el Ocon, y tú recordarás que la filosofía tiene 5 ramas. La primera rama, que es la de la metafísica, la segunda la epistemología, la tercera la ética y la cuarta la política. Los que somos objetivistas en la rama política de la filosofía somos capitalistas o liberales clásicos. Entonces, las diferencias que se tienen entre liberales, verdaderos liberales clásicos, y conservadores aplican en muchísimas áreas. ¿Cuáles son las áreas que tú cubrís en tu libro, y cuáles son los temas que consideras más controversiales, Gloria? Ok, mi libro se divide en 3 partes. Empieza con una introducción que se llama No escribas ese libro, donde yo hago una referencia a toda la gente que me dijo no escribas ese libro porque la derecha es tu aliada, vas a enojar a los conservadores y te vas a quedar sola. Y es donde explico por qué yo dije, pues no,
yo creo que es la hora también de defender la libertad como una sola. La primera parte de mi libro es lobos conservadores disfrazados de ovejas liberales. Y hago primero una descripción de qué es el conservadurismo y quién es un conservador, la crítica que los conservadores le hacen al liberalismo, qué es el liberalismo, quién es un liberal y dónde queda la democracia, dónde queda entre conservadurismo y liberalismo y sus diferencias, cuál es el papel de la democracia. Lo que intento hacer en este primer capítulo es ese recorrido histórico donde voy haciendo las diferenciaciones. Y en la segunda parte digo, conservar sí, por supuesto, yo no estoy a favor de acabar con todo como trató de hacer la Revolución Francesa y que fue un desastre. Evidentemente, en el paso de la humanidad por la tierra, hemos llegado a instituciones que vale la pena conservar. Entonces, en la segunda parte me pregunto, conservar sí, pero conservar qué y para qué. Y me baso en la premisa en que lo más importante de conservar en este mundo es al individuo como la minoría más pequeña que hay y a sus 3 derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad. Bajo esa lógica, muchos conservadores defienden cosas que van en contra de la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, en la segunda parte digo, conservar la dignidad del individuo. Y hablo de esa dignidad no bajo una moral religiosa, sino de la dignidad de sus derechos. Conservar la libertad, incluyendo la libertad sexual. Y la libertad sexual incluye, por supuesto, el derecho de todo ser humano a amar a quien quiera, siempre que haya, por supuesto, consenso. Conservar la familia. Que sea voluntario, sí. Por supuesto. Exacto. Y conservar la familia, por supuesto que sí. La familia es una de las instituciones más exitosas que la humanidad ha tenido desde sus inicios para darle un soporte emocional, económico, ético al individuo. Pero las familias, desde sus primeras épocas, han sido de todos los tipos. Entonces yo lo que pongo es conservar la familia, sí, pero en todas sus presentaciones. Hay familias tribales, hay familias de abuelos con nietos, de mamá soltera con sus hijos, de papá soltero con sus hijos, de tías cuidando sobrinos, y ¿por qué no de mamá, hijos, o papá, hijos? No existe ningún estudio científico que pueda demostrar que un niño crezca en un hogar con 2 padres del mismo género va a tener alguna dificultad por encima de niños que hemos crecido en hogares heterosexuales y que de todas maneras somos productos del divorcio. Entonces, digo, si vamos a conservar la familia, no solo la familia que a los conservadores les gusta, sino a todas las familias. Y después me voy a conservar la libertad de mercado. Claro que sí, pero sobre todo de los mercados que también nos resultan incómodos a los conservadores, como pueden ser el mercado de las drogas, el mercado del aborto, el mercado de la venta voluntaria de órganos, que también son mercados. Entonces, lo que ocurre es que los conservadores, a la hora de conservar, anteponen sus instituciones, sus tradiciones, a lo que a veces la realidad nos demuestra. Por ejemplo, la realidad nos demuestra que manteniendo las cosas en ilegalidad, estas se vuelven presa fácil de mafias criminales. Luego hablo de conservar la libertad de movilización, migración y asociación, porque otro gran tema donde los conservadores y los liberales diferimos es en el tema de la libre migración de las personas, siempre y cuando, por supuesto, no haya un Estado benefactor. Si el Estado benefactor se pudiera anular, muchos de los problemas migratorios serían menores a los que vemos hoy. Conservar el planeta limpio. Hay una cuestión aquí de base religiosa que yo toco en el libro, y es que como los conservadores, la mayoría son dogmáticos de fe religiosa, sienten como que el ser humano es especie aparte y no está conectado con el resto de los seres vivos y con el planeta. Y la verdad es que no existe mejor negocio para la humanidad que un planeta limpio, porque todos necesitamos respirar aire limpio y necesitamos agua potable. Y a veces los libertarios o liberales somos más atrevidos en hablar de soluciones ecológicas de mercado, y a veces los conservadores no quieren tocar esos temas, no quieren hablar de
el trato ético a los animales, o qué vamos a hacer con el problema del plástico. Y ahí tengo una cita de Mark Twain que me pareció fantástica y dice: el hecho de que un hombre conozca la diferencia entre el bien y el mal demuestra su superioridad intelectual sobre las demás criaturas, pero el hecho de que él pueda hacer el mal muestra su inferioridad moral ante cualquier criatura que no puede. Entonces ahí pues yo hago esa, digamos, diferenciación ética. Y luego ya me voy a la tercera parte del libro, que es cultura. El marxismo la ha secuestrado y debemos rescatarla. Ahí entonces hablo de por qué a los conservadores les conviene dejar la batalla de las ideas en manos liberales, los costes humanos, económicos y sociales de negar la evolución como la realidad que es, la importancia de abrir la mente, si existe ética y moral sin religión, y también amor, y una sección que fue una de las favoritas en Cómo hablar con un progre, que fue la parte de las películas. Entonces incluí una sección de películas y series que todo conservador debe ver, porque creo que la magia del séptimo arte es que te permite adentrarte en mundos desde la comodidad de tu casa sin tener que exponerte, y es una excelente herramienta para que los conservadores puedan conocer otras realidades diferentes a las suyas y aprendan a apreciar otras formas de vida. Y por último, tengo un epílogo, porque en la portada reivindico la figura de Margaret Thatcher en el siglo XXI, y lo hago con la pregunta de si no será Margaret Thatcher una gran liberal, que por ejemplo votó a favor de la descriminalizar la homosexualidad en Inglaterra, y también a favor de despenalizar el aborto. Entonces, así como en Cómo hablar con un progre desmitifiqué la figura de Ernesto Guevara, que fue un asesino, sociópata, homófobo, que continúa siendo el estandarte de derechos humanos para millones de personas, pues en esta ocasión reivindico a Margaret Thatcher por sus características liberales, que creo que van mucho más allá de las típicas posturas conservadoras, que por miedo a enfrentarse directamente contra el socialismo, pues terminan siendo vencidos por él. Así que esos son los temas que cubren el libro de Medea. Gloria, obviamente tu libro es controversial y es interesante. Te voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado, incluido el de uno que me acusa a mí de conservadora y que qué bueno que estás hablando con una conservadora, algo así. Eso solo para que nos riamos. En fin, te los voy a leer porque me parece muy interesante. No te escucho bien, se está cortando. No sé si me pueden volver a llamar. Nosotros te escuchamos a ti perfectamente. ¿Tú ahorita me escuchaste mejor? ¿Aló? Gloria. Creo que perdimos a Gloria, lástima, pero bueno, no quiero yo, llamémosla nuevamente, por favor. No quiero yo terminar sin antes pues compartir con Gloria los mensajes que nos han dejado. Aprovecho en el caso de Twitter, Juan Carlos Luna, que le parece interesante la entrevista y nos pregunta dónde puede adquirir el libro. Pues bueno, el libro de Gloria lo pueden adquirir hoy mismo, y si llegan hoy, además de eso, ahí va a estar Gloria, hasta se los puede autografiar. Gloria, ya estás de regreso con nosotros. Sí, ya estoy de regreso, Ok, bueno, una de las preguntas que hacían es esa, que dónde pueden adquirir tu libro, y pues ya les dije que el libro lo pueden adquirir hoy en UFM Ediciones, y en la presentación, en esta conversación que vas a sostener con Carol Ríos de Rodríguez, o después durante la transmisión de Liberviernes desde Filwa. Pero bueno, también sé que lo pueden comprar en Amazon y en otros medios que pues te dejo a ti para que le digas a los oyentes dónde encuentran en qué medios encuentran tu libro. Sí, mi libro está disponible en todas las librerías que distribuyen Editorial Planeta en toda Iberoamérica. Entonces, dependiendo del país, pues busquen las librerías. Aquí en Guatemala está disponible en UFM Ediciones, en Sofos, en El Museo, en Artemis Edinter. En México, por ejemplo, está disponible en Librerías Gandhi, en El Péndulo. En España está en todos los librerías que distribuyen Editorial Deusti, que es la misma que Editorial Planeta. Está en Amazon, en Amazon.com, en Amazon España, en Amazon Estados Unidos. Esas son las maneras en que pueden adquirir el libro, y también está en todos los formatos digitales como Kindle.
Bueno, te voy a leer algunos de los comentarios que han dejado en los oyentes. Primero, Marta Isabel Niño Cifuentes, que espero se haya quedado escuchándonos. Originalmente dijo, ya compartí, no me gusta mucho su invitada de hoy, por eso paso, así que me iré a comer un buen plato de carne. Pero luego yo le invité a que te escucharan, porque yo creo que tenés cosas muy importantes que decir. Y tú sabes que te aprecio, y aunque en algunos puntos discutamos, es una discusión entre personas intelectualmente honestas. Y luego Marta Isabel Niño Cifuentes dice, jaja, me convincente, entonces pediré un menú de Mac. Alexa Boden de Barrios dijo, me voy con usted, Marta, libertad de opinión. Así es, libertad de opinión, pero ojalá que se haya quedado también. René Mondel dice que lo compartió. Lucrecia de Sáenz dice, vale la pena que la escuche. Es una patoja muy inteligente y con ideas muy claras. Lu García me deja una nota en lo que respecta al tema de Donald Trump. Franquilistuardo Leiva Cetino dice, no a lo peyorativo, e invitan a Gloria Álvarez. Bueno. Lu García, soy una abuela que fue inspirada por Gloria Álvarez a interesarme en conocer principios básicos de política, entender la historia política de la humanidad para entender nuestra propia historia política. He aprendido en mi camino a tomar lo bueno que cada persona es capaz de dar. Gabs dice, primer día que no escucharé mi programa de todo a pulmón. Juan Rodríguez dice, ¿cómo hablar con una conservadora? Ahí tiene a Marta Yolanda enfrente de usted. A la gran, si tú eres conservadora, yo soy marxista. Ay, pero hoy sí necesitaba reírme, así que yo le tengo que agradecer a Juan Rodríguez. Voy a pedir que en lugar de me asombra me le pongan de carcajadas, porque cuánta risa me dio. Que dice que solo haciendo alianzas con los conservadores. Me imagino que es alguien que está ahí molesto por el tema de las elecciones en Guatemala. Johanna Rosales parece que se impresionó con algo que dijiste, pero como lo que tenemos son unos emoticones, no sé cómo tomarlos. Y luego agrega, hay testimonios de adultos que crecieron con parejas homosexuales y pregúnteles cómo les fue. Sí, como también hay testimonios mucho más de adultos que han crecido en familias heterosexuales y que sus vidas han terminado hasta suicidándose en drogas y mucho más. Al final, el punto no es si es mamá, papá o papá, tía y tío, porque yo tengo una amiga que fue criada por su tía, a quien ella le dice mamá, y su papá, que la cría va a ser su hermana. También conozco a otros que han sido criados por su abuelita. Ahí está Estuardo Zapeta. Y a muchos más, como bien decías tú, que han sido, se convierten en personas de bien, en personas que lo que tienen, lo tienen porque se lo ganan justamente. Al final no es cuestión de si es 1, 2 o hasta 3, porque yo he dicho, ¿qué pasa si la familia está compuesta por 2 hombres y una mujer o 2 mujeres y un hombre? Porque aquí no es solo la cuestión de cuántas personas forman parte de la familia, sino cómo se educan, si se educa dentro de un marco de respeto a las decisiones de los otros, de respeto, como bien decías tú, a la vida, a la libertad y a la propiedad. Yo no sé cuál es el miedo que los que, al final es la mayoría, los que escogen lo que se conoce como la familia tradicional. No sé si tú me podás responder esta duda, Gloria. ¿Cuál es el miedo que le tienen a otros tipos de familia? Y cuando al final la mayoría de los homosexuales vienen de familias tradicionales heterosexuales, porque me imagino que este es uno de los puntos más controversiales en tu libro. ¿Estoy en lo correcto? Por supuesto, es un punto que toco tanto en conservar la libertad sexual como una realidad de la naturaleza humana, porque entendamos que todo lo natural es lo que se da en la naturaleza. Por lo tanto, la diversidad sexual es completamente natural, porque se da en la naturaleza. ¿Ok? Entonces, partiendo de ese punto, la diversidad sexual es algo que va a existir en la humanidad, y por eso vamos a tener gente homosexual o bisexual naciendo de familias heterosexuales y viceversa. Va a haber también casos como yo, por ejemplo, que tengo un amigo, compañero mío en Burning Man, Marcelo y su esposo John, que han adoptado a 3 niños brasileños, hijos de una mujer farmacodependiente y drogadicta de crack, heroína y metanfetamina, que definitivamente no estaba en condiciones de educar ni criar a estas 3 criaturas. Entonces,
pues estos niños, que ahora uno de ellos tiene 16 años, es totalmente heterosexual. O sea, no tiene nada que ver. La sexualidad es una cuestión que viene, es parte de la biología, es lo que explica el neurocientista Steven Pinker de muy buena manera en The Blank Slate. Es una cuestión biológica que está en tus cromosomas y en tu ADN, y por lo tanto no tiene nada que ver con si tú creciste en un hogar de padres del mismo género o de distinto género. O sea, eso no tiene nada que ver. Y hablo también de la escala de Kinsey, que desde los años 40 empezó a hacer la diferenciación de que realmente hay muchos tipos de sexualidades, y que de hecho solo una minoría de las personas es completamente heterosexual o completamente homosexual. ¿A qué me refiero con esto? Kinsey hace la diferenciación entre las fantasías, los actos sexuales que uno llega a realizar. Entonces, por ejemplo, puede haber una mujer que en sus actos solamente se involucre con relaciones heterosexuales, pero a la hora de fantasear puede haber pornografía donde están incluidas mujeres, y eso le despierta erotismo. Entonces, entre esas escalas hay muchísima diversidad en la sexualidad, y no tiene por qué ser un tema tabú, porque es completamente natural. Lo único ético que siempre debe haber entre una relación sexual es el consentimiento voluntario y mutuo de ambas partes involucradas, o incluso de más partes involucradas, si estamos hablando de una orgía o un trío o lo que sea. Mientras haya consentimiento voluntario entre personas adultas que de manera consensuada se involucran, y hay respeto y no se está incurriendo ni en pedofilia, ni en pederastía, ni en violación sexual, la sexualidad no tiene por qué verse como algo sucio, o una sexualidad sí como algo positivo, en este caso la heterosexual, y la homosexual no. Gloria, tenemos que terminar ya, porque se tiene que preparar el equipo Libertópolis para grabar la conversación que vas a sostener con Carol a las 3 de la tarde, y aquí los tengo a todos sufriendo. Así que, pues bueno, ¿cuáles son por hoy tus últimos comentarios a los oyentes? Mira, Marta Yolanda, a mí lo que me encantaría es que la gente me escuchara antes de llegar a una decisión. Y eso ya lo vengo diciendo desde cómo hablar con un progre. Ahí donde se intercambian palabras, dejan de intercambiarse balas. Y a mí lo que me molesta muchas veces en Guatemala es que la gente dice, no, la vas a tener a ella, entonces no voy a escuchar. Y desgraciadamente, al no escuchar, no se puede establecer diálogo. Y cuando no hay diálogo, solo hay rechazo. Y rechazo que viene desde el prejuicio y la ignorancia. Entonces, en Guatemala hay mucha gente que se queja de los prejuicios y la ignorancia, pero cometen lo mismo. Un libro no se puede juzgar por su portada. Así que yo invitaría a las personas que creen que saben cuáles son las ideas que yo defiendo, que se tomaran el tiempo de leer un libro mío, ver una conferencia, asistir hoy a Filgua. Vamos a estar desde las 3 de la tarde en una conversación con Carol Ríos de Rodríguez, católica, conservadora, y vamos a estar hablando de este tema, y estoy muy contenta por ese diálogo, porque creo que eso es lo que hay que hacer, competir en la batalla de las ideas de una manera respetuosa. Y a partir de las 6 de la tarde vamos a seguir en Filgua. De hecho, yo ahorita voy en camino para allá, en media hora ya estoy en Filgua, en el stand de UFM Ediciones, y invito a la gente a que antes de tomar una decisión sobre las ideas, primero las escuche. Sí, no como el caso y es una de nuestras fans destacadas y de las que suele conversar con nosotros, y lamento muchísimo este comentario de Paola Fayase de Ruiz, que dicen que parecemos de nómada. ¿Por qué? Por cuestionar que la igualdad de todos ante la ley debe ser eso, una igualdad de todos ante la ley, y que una vez alguien tome decisiones que aunque a usted no le parezcan, Paola, en su vida, y no sean las que usted comparta, si a usted no la dañan, ¿por qué se va a oponer? ¿Por qué? Si vamos a ser justos y vamos a ser verdaderos humanos que nos respetamos los unos a los otros, la vida, la libertad y la propiedad, no debemos imponer nuestros valores a los otros, sino debemos respetarnos mutuamente. No es cuestión, por supuesto, como lo sacan de contexto, y debemos, de lástima que te vas el lunes, Gloria, porque yo pienso que este es un tema que vale la pena profundizar, y yo estoy dispuesta a hacerlo desde todo a pulmón, porque al final uno tiene que hacer aquello que uno considera que es lo correcto para que algún día podamos vivir en una verdadera sociedad de personas
que se respetan mutuamente. Yo no soy creyente, tú lo sabes perfectamente y lo saben mis oyentes, pero yo respeto a los creyentes. Pero yo no entiendo por qué los creyentes no respetan a los otros una vez los otros no están intentando imponerles nada. Y de nuevo, yo no entiendo cuál es ese miedo a decir, cada uno de nosotros es único e irrepetible y cada quien va a buscar su camino para ser feliz. Una vez en ese camino no violentes los derechos a los otros, ¿por qué a ti te va a preocupar o te va a generar temor o te va a generar miedo el que las elecciones que esa persona haga sean diferentes a las tuyas? Yo eso no lo entiendo. No, yo tampoco, Emilia. Pero bueno. Y mira, yo te tomo la invitación, o sea, podemos hacer el programa por Skype desde México y profundizamos más en este tema, porque yo lo que busco es eso, que este libro sea leído. Ese libro, te digo una cosa, es el libro que más me ha costado hacer. Con el engaño populista lo que teníamos con Axel era una cantidad de información que el reto fue reducirlo para tener un libro corto pero explicativo. En Cómo hablar con un progre, realmente yo estaba exponiendo las incongruencias de los comunistas con iPhone, ¿no? De esos que tienen iPhone pero con la carátula y el estuche del Che Guevara y expongo esas incongruencias. Pero en este libro, Marta Yolanda, el gran reto fue que me estoy metiendo con temas que son de vida o muerte para la gente, temas dogmáticos y de fe, donde la razón no entra. O sea, ya de entrada, tú llevas las de perder, porque cuando alguien te dice, no, es que esto no es cuestión de razón, esto es cuestión de fe, ya ahí de entrada perdiste. Y fue muy difícil para mí hacer este trabajo de una manera respetuosa, pero también siendo congruente con mis ideas y defendiendo mi postura. Entonces yo de verdad les invito y le agradezco que alguien como Carol Ríos, creyente, católica, haya aceptado la invitación a dialogar sobre este libro, porque creo que eso es lo que sana a las sociedades, el diálogo y el debate respetuoso. Dice luego Paola Fallase Ruiz, dice, yo no lo estoy imponiendo. Sí, Paola, pero estás recurriendo a una falacia ad hominem, como insultándonos, diciéndonos que parecemos nómada. Y yo creo que hay que tener la valentía de reconocer que esa es una falacia ad hominem. Y me encanta, y quiero terminar con esta nota de Marta Isabel Niños y Fuentes. Bravo, MY, me gustan sus comentarios, porque sé que Marta Isabel es una persona creyente, pero el que ella reciba nuestros comentarios después de que había dicho que se iba a ir, eso me parece un gran éxito. Gloria, gracias por haberme acompañado y te deseo muchísimos éxitos. Y espero antes de que nos vayamos, ¿sí? Espérate, quiero leer tu frase que tengo en el libro. Gracias. En el capítulo 11 de la parte 3. Y arranco diciendo, al final, el péndulo político entre izquierdas y derechas se mueve sobre un mismo eje, el del estatismo. Se mueve entre intervencionistas conservadores e intervencionistas socialistas. Ambos bandos buscan la intervención del gobierno en nombre del Estado en los asuntos en los cuales pretenden controlarnos, imponernos sus agendas y valores, violando nuestros derechos individuales. Por eso, los verdaderos defensores de la libertad y demás derechos individuales no tenemos cabida en ese péndulo. Marta Yolanda Díaz Durán. MY, te agradezco porque no solo con esta frase, con tu ejemplo de vida, con las incontables veces que hemos compartido conversaciones, programas de radio, y aquella vez en la playa para Año Nuevo, cuando tú por primera vez dijiste esta frase, me inspiraste y ha sido parte fundamental en mi camino por encontrar mi filosofía y defender mis ideas. Así que gracias por ser mi amiga, por ser mi maestra y por también contribuir a que esta obra exista. Gracias a ti, Gloria, y pues bueno, espero verte y te deseo muchos éxitos hoy y siempre. Y bueno, voy a terminar porque aquí ya está a punto de llorar Ángel. Así que ahorita te los mando para Filwa, Gloria. Y pues bueno, éxitos. Un placer haber compartido contigo, aunque sea vía telefónica. Muchas gracias, MY, un fuerte abrazo. Y bueno, apreciables amigos, hemos llegado al final de Todo a Pulmón. Los invitamos a que acompañen a Gloria, a Dafne y a José Fernando por la tarde-noche
en Filgua. O los que se animen a llegar ahorita a esta conversación a las 3 de la tarde entre Gloria y Carol, qué maravilla. Yo me despido por hoy, como lo hago siempre, recordándoles primero que los espero de regreso el próximo lunes a las 12 en punto en Todo a Pulmón. Y recordándoles que una sola vida tienen. Vívanla sin prejuicios, vívanla sin miedos, vívanla buscando su felicidad. Cuídense muchísimo y por favor, sean felices, muy pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.